Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 10 de noviembre. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas. Anda y prepáralo, como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 145. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, así como está determinado que los hombres mueran una sola vez, y que después de la muerte venga el juicio. Así también Cristo
se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Dios de la misericordia, que pone sus ojos en los más pequeños, y ellos son el ejemplo de una fe verdadera. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que el domingo es el día del encuentro con el Señor. No, una participación virtual no tiene nunca el valor verdadero, concreto de una participación real, presencial en la Santa Misa. Digo esto porque el mundo se ha vuelto virtual, todo es electrónico. No, ahora nosotros sabemos el valor de reunirnos personalmente para encontrarnos con el Dios de la misericordia. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, esto que hoy la palabra de Dios, como decíamos, reunidos nos pone a contemplar. Dios que se acerca a los sencillos. Papa Francisco nos ha dado siempre ejemplo de a dónde va. Quiere encontrarse con los enfermos, con los pobres, con los necesitados. Es un ejemplo maravilloso porque es vivir y practicar lo que siempre hace Dios. Ya en el Antiguo Testamento, pues vemos naturalmente al profeta que llega, dice, Elías se pone en camino a Sarepta, se encuentra una situación fatal de una tierra que ciertamente ya van a morir, como las sequías, ¿no? Pide agua y pide pan. La mujer dice: no tengo más que un poco de agua, un poco de pan, y después del cual morirá ella y su hijo. Y el profeta la invita a la fe y le dice: si me traes ese pan, ya verás que no faltará nunca la harina para hacer el pan y el aceite. La mujer lo hace y el milagro ocurre. Es como una figura del milagro eucarístico, porque la Eucaristía es siempre un pan pequeño, un pan gratuito, un pan poderoso. Ya no murieron, siguieron viviendo.
Pero sobre todo es este ejemplo de Dios que se acerca al que está en una situación extrema. Pero hoy queremos admirar también la respuesta de fe de esta mujer. Todo lo que tenía lo dio. Y en el Evangelio aparece otra mujer, cuyo nombre no sabemos tampoco, que va al templo y cuando todos echan lo que les sobra, sin duda, ¿verdad? En millones, qué sé yo, ella echa 2 moneditas, que era todo lo que tenía para vivir. Pero Dios la está viendo. Y dice, dichosa esta mujer, ¿no? Ciertamente porque en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Tengamos cuidado porque los estafadores del protestantismo, sectas, Casas de Dios, Canal 27, todos estos, sí, tráeme el dinero, Dios te va a dar. No, Dios no es una máquina de cambio económico, una inversión, hay financieras. La iglesia no es una financiera, no lo puede ser nunca. Lo que resalta en este evangelio es que la seguridad máxima se pone siempre en Dios. Sí, pasa por lo material, ¿verdad? Pero se pone en Dios. No es que Dios busque tu dinero, mucho, poco. No, Dios busca la fe. Y esa mujer dio lo que tenía, pensando Dios proveerá en mi vejez. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos fe en este Dios que nos dice, dalo poco y naturalmente Dios cuidará de tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿imitamos no solamente la fe, sino también la generosidad? Porque Elías era un extranjero y esta mujer abrió la puerta de su casa a este extraño y resultó que era el profeta de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Tu mirada es la mirada misericordiosa de Dios. No ves aquello que daban muchos, sino aquella que dio todo lo que tenía, en un acto también de fe y también de caridad. Gracias, Señor Jesús, porque siguen habiendo ejemplos de fe, de bondad, en los más sencillos. Haz que los imitemos y que en todo momento, viendo tú con misericordia nuestra vida, nos concedas aquello que es necesario. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo, el Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. Elías le dijo a la mujer, dame ese pan, ya verás que no te faltará el aceite, no te faltará la harina, y así sucedió. No podemos nosotros, hermanos, decir que la fe sea una prueba. Por eso abundan los estafadores de milagros que se hacen ahí en noches de gloria. Al final la gente se queda sin la plata y sin el milagro. Es un engaño que se ha puesto de moda, en muchos países, en muchas partes. No, Dios es fiel a su palabra, tal vez de la manera que no nos imaginamos y de la forma que no nos imaginamos. Pero Dios ve aquella buena intención de socorrer. Preparémonos ahora, antes de ir a la acción, digamos en la contemplación, imaginando esa escena donde la mujer sencilla echa 2 moneditas y Jesús la ve y la ensalza, y digamos, el Señor siempre es fiel a su palabra. Hoy en acción queremos tomar como propósito, en primer lugar, pues tener la sencillez de la fe. Una mujer que iba a morir de hambre, se imaginan la figura de esta mujer, la del niño. Todo se había acabado, ya no había nada más que comer. O la ancianita, también una figura humilde. Tener en cuenta que la gente muy sencilla tiene un corazón a veces muy grande. No todos. No ser pobre económicamente no quiere decir ser bueno espiritualmente, pero se da mucho en gente muy sencilla, que no se complica la vida. Me van robando, me están estafando, me están extorsionando, me están engañando. Tener una fe sencilla. Y en segundo lugar también tener caridad. Aquella mujer dijo, bueno, este hombre ha de ser profeta o no, pero está necesitado. Y compartió su pan con él. Y ustedes saben que parte de lo que se recogía en el templo de Jerusalén también era para los pobres. No era todo para
el sueldo de los sacerdotes, ahí limpieza del templo también, se recogía algo para los pobres. Entonces esta viuda que dio esos 2 centavitos, tal vez fue lo único que le llegó a los pobres, los 2 centavitos de la viuda, pero ella se acordó de que siempre hay otro más pobre todavía. Nos ayude el Señor entonces a vivir una vida ciertamente donde se deje traslucir la misericordia de Dios, poniendo nuestro corazón como estas personas tan sencillas, estas 2 mujeres, en la acción de Dios y también animando a muchos a que no se desesperen. Hay gente que piensa que el mundo pertenece a los que más tienen, a los que más quitan, a los que arrebatan, a los que roban. No, el mundo es de los hijos de Dios, con la fe en su acción. Por esto decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.